Me pillaron follando en el asiento de atrás de un coche que no era mío, en un parking de Gandía. Sí, así empieza mi historia. Con las luces largas de otro coche apuntando directamente a mis muslos desnudos mientras intentaba subirme las braguitas y no vomitar del susto. No fue la policía. Ojalá. Fue peor. Fue el primo de mi marido. Nunca grité tanto en mi vida. No por el escándalo. Por el terror puro. Porque en cuanto reconocí su cara, supe que en menos de una hora todo iba a saltar por los aires. Que no había vuelta atrás. Iván, el tipo con el que me acostaba desde hacía 2 meses, ni siquiera entendió lo que pasaba. Él solo pensaba en cubrirse, en arrancar el coche y desaparecer, como si el problema fuera la multa por exhibicionismo. Yo, en cambio, sabía que acabábamos de reventar algo mucho más grande, mi matrimonio. Claro, ahora puedes pensar, ¿y qué hacías ahí? Pues ¿qué quieres que te diga? Me sentía sola. Me sentía invisible. Y de repente, alguien me miró como hacía años no lo hacía nadie. Alguien me escuchó. Alguien me deseó. Y yo dije que sí. La primera vez en los baños de la oficina, un viernes por la tarde. La segunda, en su coche. Y así, cada semana. Nunca pensé que me iban a pillar. Nunca pensé que esa tontería fuera a escalar tanto. Y desde luego, jamás imaginé que el cabrón que nos iba a descubrir fuera precisamente Nico, el primo de Marcos, el mismo que estuvo en nuestra boda, que me llama Cookie y que siempre huele a colonia barata. No me dio tiempo a inventar nada. No me dio tiempo a esconderme. Solo me dio tiempo a entender que había jodido mi vida. Pero lo peor de todo no fue la vergüenza. Ni siquiera el miedo. Lo peor fue la adrenalina. Porque en ese momento, mientras Iván arrancaba y yo me encogía en el asiento, sentí algo que hacía años no sentía. Sentí que estaba viva. No hizo falta esperar ni una hora. A los 35 minutos de aquel desastre en el coche, tenía 5 llamadas perdidas de Marcos y un mensaje que solo decía, ¿estás bien? No fue agresivo ni sospechoso, no había signos de interrogación retorcidos ni signos de exclamación por rabia. Parecía uno de esos mensajes de rutina, como si no supiera nada. Y eso, precisamente eso, me puso más nerviosa que si me hubiese llamado a gritos. Iván no paraba de hablar, como un crío que acaba de robar en una tienda y no sabe si correr o confesar. Me dejó en una calle a 3 manzanas de casa sin decirme adiós. No me miró. Y yo caminé hasta casa con las piernas temblorosas y una ansiedad que me apretaba el pecho como si me hubiera bebido 3 cafés seguidos sin desayunar. Entré al piso rezando para que Marcos no estuviera, pero ahí estaba, en el sofá, con el portátil cerrado y los brazos cruzados. No había tele puesta, ni luces encendidas, solo la lámpara del pasillo que yo había dejado esa misma mañana. Me miró como si llevara esperando toda la tarde, como si supiera perfectamente la hora exacta a la que debía llegar. ¿Dónde estabas? Me preguntó sin moverse, sin cambiar el tono. Y ahí fue cuando supe que lo sabía. Porque no fue una pregunta de esas que se hacen para empezar una conversación, fue una pregunta quirúrgica, con la intención clara de ver si mentía. Dudé medio segundo y luego dije lo primero que me vino a la cabeza, sabiendo que era absurdo. Estaba con Patri, tomándonos algo. Marcos asintió. Se levantó del sofá, caminó hacia la cocina, abrió la nevera, sacó una cerveza, la abrió sin prisas y volvió a sentarse. Dio un trago largo, y entonces, con esa calma que siempre tuvo, soltó la bomba. Nico me ha llamado. Me ha dicho que te ha visto en el parking del centro comercial. Me ha descrito el coche. Me ha descrito al tío. Y me ha dicho que no era un beso de despedida. No contesté. Ni siquiera lo intenté. En ese momento, ya no había espacio para explicaciones.
Solo lo miré. Sentí como la sangre se me iba de la cara y como una especie de silencio interior me cubría todo el cuerpo, como si ya no estuviera realmente ahí. Él no gritó. No me insultó. Solo respiró hondo, apoyó los codos en las rodillas y bajó la cabeza. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Unos 2 meses, respondí sin pensarlo. No tenía sentido mentir más. ¿Te acostaste con él? Asentí. Y esa fue la primera vez en años que vi a Marcos parpadear más de una vez seguida, como si le picaran los ojos por dentro. Luego se quedó en silencio, y yo también. Pasaron minutos. No sé cuántos. Solo sé que en algún momento dejó la cerveza sobre la mesa y dijo: «Te vas mañana». No lo dijo como una amenaza ni como una orden. Lo dijo como quien comunica una decisión que ya estaba tomada desde antes de que yo abriera la puerta. En ese momento, sentí que todo era real. Que no iba a haber reconciliación, que no iba a haber discusión con lágrimas ni súplicas ni esas cosas que las parejas se tiran a la cara cuando descubren una infidelidad. No. Solo eso. Te vas mañana. ¿Y si hablamos? Intenté decir algo, lo que fuera. ¿Hablar? Repitió él, mirándome por fin con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Qué quieres que hablemos, Lorena? ¿Que me expliques por qué te follaste a otro? ¿Que me cuentes que te sentías sola? ¿O que no era solo sexo y que te hizo sentir viva, como en las películas? Porque si es eso, ahórratelo. No soy imbécil. No supe qué contestar. Me senté frente a él y solo acerté a poner las manos sobre la mesa, como si eso fuera a darme estabilidad, como si de verdad pensara que todavía podía hacer algo para frenar la caída. Marcos me miró con una mezcla de dolor y decepción que jamás había visto en su cara. No era odio. Era otra cosa. Era esa sensación de que alguien a quien has querido durante años de pronto se convierte en un desconocido. No lo iba a hacer más, dije, y me arrepentí en cuanto lo solté. Él rió. No una risa fuerte. Fue un ruido bajo, casi sin aire. Ya. ¿Y si Nico no te hubiera visto, me lo ibas a contar tú? Ibas a llegar esta noche y decirme: «Cariño, me estoy tirando a un tío en su coche, pero ya no más, lo juro». Me callé. ¿Por qué no? No se lo iba a contar. Ni hoy, ni mañana. Tal vez, con el tiempo, habría dejado de ver a Iván, y nunca me habría descubierto, y todo seguiría igual, y yo me habría llevado ese secreto a la tumba mientras preparaba lentejas y lavaba su ropa con suavizante. Pero ahora, sentada ahí, delante de él, ya no podía mentirme ni un segundo más. La verdad era que había cruzado una línea sin pensar en las consecuencias, y ahora las tenía todas encima. «No te odio», dijo él, después de un rato. «Pero tampoco te quiero. O, mejor dicho, ya no puedo quererte de la misma manera. Porque lo que hiciste no es solo follar. Es lo que significa. Es que lo hiciste sabiendo que estabas conmigo. Es que volviste a casa y me diste un beso después. Es todo eso. Y eso no se arregla hablando». Volvió a agarrar la cerveza, se levantó y se fue a la habitación sin decir más. Yo me quedé en el salón, sin saber si debía llorar, gritar, romper algo o simplemente aceptar que eso era todo. No me echó a la calle esa noche, pero no dormimos juntos. No me volvió a hablar. No me volvió a mirar. Me sentí como una intrusa en mi propia casa, como una vecina que se ha colado en la vida de alguien que ya no quiere que estés ahí. Al día siguiente hice la maleta. No toda. Solo ropa suficiente para una semana. Le dejé una nota en la mesa con mi número de la oficina, por si necesitaba hablar. Me fui al piso de mi hermana, que ni siquiera sabía que pasaba algo. No le conté todo.
Solo le dije que Marcos y yo habíamos discutido. Y ahí empezó lo realmente jodido. Al tercer día de estar en casa de mi hermana, Marcos me escribió. No fue un mensaje largo ni una invitación al diálogo. Solo me preguntó si podía pasar por casa a recoger unas cosas que me había dejado. Le dije que sí, y me dio una hora exacta. Quedamos a las 6. Fui puntual, más por respeto al miedo que al tiempo. No sabía qué versión de Marcos me iba a encontrar. No sabía si iba a estar frío, furioso o simplemente vacío como los últimos días. Cuando llegué al portal, su coche estaba aparcado donde siempre, pero no me esperó abajo. Subí sola, como si fuera una visita, como si ya no viviera ahí. Abrí con mis llaves, y al entrar, él estaba en la cocina, de pie, con una cerveza en la mano. No estaba vestido como para estar en casa, llevaba una camisa blanca, bien planchada, y unos vaqueros nuevos. Me dio la sensación de que se había preparado para la conversación, como quien se prepara para una reunión difícil. Me saludó con un gesto de cabeza, sin palabras, y me indicó con la mirada el salón. No supe por dónde empezar. Saqué las llaves del bolsillo y las dejé sobre la mesa. Me miró en silencio, sin moverse del marco de la puerta. Antes de que empecemos, dijo al fin, necesito que no me trates como si esto fuera una película. No quiero frases hechas, ni lágrimas porque sí, ni esa actitud de no sé por qué pasó. Lo sabes perfectamente. Asentí. Sentí que tenía razón. Sabía por qué pasó, sabía lo que hice, y por una vez decidí no actuar como una víctima. No vine a justificarme, le dije. Solo quería que habláramos. No para arreglarlo, pero al menos para que sepas que no te he mentido más desde que lo descubriste. ¿Y eso qué cambia? Nada, pero es lo único que puedo ofrecerte ahora. Nada más. Él se sentó. Dejó la cerveza en la mesa, se apoyó hacia adelante con los codos, y me miró directamente. ¿Qué esperabas que pasara? En serio. Quiero entenderlo. ¿Te pensabas que no me iba a enterar? ¿O te daba igual? No lo planeé. Fue surgiendo, y cuando quise cortar, ya estaba dentro. No fue por odio a ti ni por venganza. No me faltaba nada práctico. Solo sentía que me estaba apagando por dentro. Que tú y yo ya no hablábamos. Que vivíamos juntos pero no estábamos juntos. ¿Y esa es tu excusa? Te apagabas, así que la solución fue follarte a otro. No es una excusa. Es la verdad. Y sí, es una mierda de verdad, pero es la que hay. Él se rió, una risa nerviosa, pero sin gracia. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera me sorprendió. No del todo. Llevaba semanas rara. Salías más, estabas más pendiente del móvil, te reías sola. No hacía falta ser un genio. Solo que uno nunca quiere pensar que la persona con la que comparte cama está haciendo esas cosas a tus espaldas. Lo sé. No tengo defensa para eso. Pero si tú también notabas que no estábamos bien, ¿por qué no dijiste nada? Porque pensaba que era una mala racha. Que podíamos arreglarlo. Que si teníamos paciencia, volveríamos a conectar. Pero claro, mientras yo estaba en modo reconstrucción, tú ya estabas en modo demolición. No me siento orgullosa, Marcos. No espero que lo estés. Pero tampoco me sirve que me digas que no lo volverías a hacer. Porque lo hiciste. Y no fue una vez. Fueron semanas. Y eso no es un error. Eso es una decisión repetida. Me callé. No había nada que decir que no sonara patético o manipulador. Él tenía razón. Lo mío no fue un desliz, fue una doble vida corta pero real. ¿Y ahora qué? Pregunté después de un rato.
Ahora, nada. Ya tengo cita con un abogado. Me ha explicado todo lo que necesito saber. No quiero guerra, no quiero hacerte daño. Pero no puedo seguir contigo. No hay forma de mirar esto y decir vamos a intentarlo otra vez. No soy ese tipo de persona. No sé cómo se hace para perdonar algo así. Y aunque lo supiera, no me nace hacerlo. ¿Y los papeles? Te los traerá mi abogado la semana que viene. Están casi listos. Solo falta que firmes. No quiero discutir por el piso, ni por el coche, ni por las cosas. Puedes quedarte con lo que quieras, de verdad. Pero vete. Eso sí te lo pido. Necesito estar solo. Necesito que esta casa deje de oler a todo esto. Me mordí el labio. Nunca me imaginé que un final se pudiera hablar con tanta frialdad. Creía que los finales eran gritos, puertas cerrándose, llantos. Pero esto era peor. Porque era definitivo. No había odio, no había pelea. Solo una calma amarga, como cuando sabes que ya no hay nada más que hacer. No quiero quedarme con nada tuyo, le dije. Me iré mañana mismo. Buscaré un sitio. No quiero seguir arrastrando esto ni un minuto más. Haz lo que creas mejor. Yo no voy a ponerte trabas. Pero si me permites un consejo, ve a terapia. No por mí. Por ti. Porque esto que hiciste no es solo una traición a una pareja, es una traición a ti misma. Y no parece que lo entiendas del todo. Sí lo entiendo. Créeme que sí. Ojalá. No dijo más. Se levantó, agarró la cerveza y se fue a la habitación. Yo recogí el par de cosas que había venido a buscar, cerré la puerta con cuidado y bajé las escaleras sin mirar atrás. Caminé hasta el coche con la cabeza baja, con el corazón golpeando en el pecho no por amor, sino por el vacío que viene después. Aquel día, supe que no iba a haber reconciliación, ni segunda oportunidad, ni esa etapa de vamos a ver cómo nos sentimos con el tiempo. Aquel día, entendí que hay cosas que no se salvan. Y que el amor, aunque haya existido, no te libra de las consecuencias cuando decides romperlo con tus propias manos. Lo primero que me hizo pensar que Marcos no iba a quedarse de brazos cruzados fue la llamada del banco. Habían pasado solo 5 días desde aquella conversación final en el salón, y yo ya estaba instalada en un pequeño piso alquilado a las afueras de la ciudad, un sitio temporal con muebles viejos y paredes grises, donde cada rincón me recordaba que ya no tenía hogar, solo un espacio para pasar el rato entre un lugar y otro. El banco me llamó para informarme que se había hecho un movimiento interno en la cuenta conjunta, y que ahora todos los accesos estaban restringidos bajo autorización del titular principal. Me explicaron que, según los documentos presentados, la cuenta había sido modificada con autorización legal para convertirse en una cuenta individual. Y el titular no era yo. Era él. Cuando colgué, sentí una presión en el estómago como si me hubieran apretado desde dentro con un puño frío. Intenté llamar a Marcos. No contestó. Le escribí. ¿Por qué has bloqueado la cuenta? Fue lo único que puse. Leído. Sin respuesta. Entonces me di cuenta de que eso no era un error ni una acción preventiva. Era parte de su plan. 2 días después, me llamaron de la empresa de seguros. Me informaron que el coche, que estaba a mi nombre pero cuya póliza estaba en la cuenta familiar, había sido retirado de la cobertura. Me dijeron que debía contratar una nueva si quería seguir usándolo. Esa misma tarde, al volver al piso tras salir del trabajo, me encontré una grúa llevándose el coche. Pensé que era una multa o algo administrativo. Llamé a la empresa de grúas, y ahí fue cuando me dijeron que el vehículo había sido reclamado por el otro propietario legal, y que los papeles habían sido presentados ese mismo día. El otro propietario legal era Marcos.
En ese momento, ya no tenía dudas. Me estaba borrando. Pero no a gritos, no con insultos, no con amenazas. Lo hacía a su manera, metódica, legal, con papeles firmados, copias registradas, y decisiones frías que dejaban cicatrices mucho más profundas que cualquier bronca. Llamé a su abogado. Me atendió una mujer joven que sonaba amable y firme al mismo tiempo. Me dijo que Marcos había tomado la decisión de no disputar los bienes compartidos, que me dejaba el mobiliario del piso viejo y parte del dinero que habíamos ahorrado, pero que, en compensación por el daño moral y la infidelidad reconocida, había decidido acelerar el proceso de separación de bienes y cortar cualquier vínculo económico antes de la sentencia. En otras palabras, me dejó lo que no quería, lo que no usaba, y me cerró todas las puertas importantes con la ley de su lado. No se vengó con violencia, ni con escenas, ni con historias públicas. Lo hizo en silencio, pero con una precisión que me dejó al borde del colapso financiero. Cuando vi el correo de recursos humanos en mi bandeja de entrada, no lo relacioné con él. Pensé que era alguna notificación común. Pero cuando abrí el mensaje, leí una solicitud interna de revisión de relaciones personales entre empleados, a raíz de una denuncia anónima sobre un supuesto conflicto de intereses entre un técnico y una trabajadora de administración. El técnico era Iván. La trabajadora era yo. Nos citaron por separado. En mi entrevista, el tono fue cordial, pero incómodo. Me preguntaron si había mantenido una relación personal fuera del trabajo con Iván. No mentí. Sabía que si lo hacía y después salía otra versión, la caída sería peor. Admití que hubo una relación breve fuera del entorno laboral, que ya no existía, y que no interfirió en el trabajo. Me preguntaron si afectó a decisiones internas, a entregas, a informes. Respondí que no. Lo mismo le preguntarían a él. Pero a partir de ahí todo cambió. Dejaron de incluirme en reuniones de coordinación, me quitaron accesos que había tenido durante años, y cada vez que hablaba con alguien, notaba una tensión en el aire que no estaba antes. La semana siguiente me enteré de que Iván había sido despedido. La explicación oficial fue comportamiento inapropiado fuera del entorno laboral que compromete la imagen de la empresa. Nadie usó la palabra exacta, pero todos sabían de qué se trataba. Y fue entonces cuando me di cuenta de que Marcos no se había limitado a sacarme de su vida. Me había arrastrado a un lugar donde el daño iba más allá del matrimonio. Supo cómo moverse. Sabía dónde trabajábamos. Sabía cómo funcionaba la empresa. Sabía qué hilos tocar y con quién hablar. Y estoy segura de que lo hizo todo sin que nadie pudiera demostrarlo. Pensé en enfrentarlo. Pensé en ir a su casa, en tocar la puerta, en gritarle, en decirle que esto era una crueldad innecesaria. Pero nunca lo hice. Porque en el fondo, entendía su lógica. No lo justificaba, pero la entendía. Yo lo traicioné en lo más básico. No le robé dinero ni lo insulté ni lo expuse. Pero lo apuñalé por dentro. Le quité la seguridad. Le arranqué la confianza. Y él, en vez de devolverme el golpe con ruido, lo hizo con estrategia. Una noche, sola en el piso, sentada en el suelo porque la silla crujía y me ponía nerviosa, recibí su primer mensaje desde que salí de casa. No era un mensaje de odio. Era peor. Era una frase corta, una que lo resumía todo. Esto es lo que se siente cuando dejas de importar. No contesté. No podía. Me quedé con el móvil en la mano como si fuera una piedra caliente. Lo dejé sobre la mesa y me acosté sin apagar la luz. Pensé en todo lo que había pasado en 3 semanas. El sexo con Iván ya no existía. Ni siquiera hablábamos. El piso donde vivía no era un hogar. Mis cuentas estaban bloqueadas o vacías. Mi trabajo estaba pendiendo de un hilo. Mi familia no sabía la historia completa.
Y Marcos, ese hombre que durante años me preparó café los domingos, que me acompañó a urgencias con fiebre a las 3 de la mañana, que me abrazó llorando cuando murió mi padre, ahora me había borrado con una frialdad que dolía mucho más que su indiferencia. Él no solo había respondido. Había planificado mi caída con la misma precisión con la que yo planifiqué mis excusas cuando salía a ver a Iván. Pasaron casi 2 semanas sin que volviera a saber nada de él. No había más mensajes, ni llamadas, ni movimientos que indicaran algún tipo de duda o arrepentimiento por su parte. Yo seguía en ese piso que parecía más una celda que un hogar, con las luces fundidas del pasillo, el grifo del baño goteando y una nevera vacía que no me apetecía llenar porque ni siquiera me daba hambre. Empecé a trabajar menos horas, aunque nunca lo dije oficialmente, simplemente dejaba tareas sin terminar y salía antes. No tenía ya la energía para justificarme con nadie. La relación con mi jefe era tensa. La mayoría de mis compañeros ya ni me saludaban y había uno en particular que antes era amable conmigo y ahora ni siquiera me miraba. Supuse que Marcos también había hablado con él o que las cosas que hizo corrieron lo suficiente como para dejarme aislada sin que nadie necesitara explicaciones. Después de pensarlo demasiado, un martes por la mañana le mandé un mensaje. Le pedí que habláramos. No le exigí nada, no me hice la víctima. Solo le escribí con palabras neutras, como quien propone una cita con un extraño. Si te parece bien, me gustaría poder hablar contigo. Solo una vez. Me contestó al día siguiente por la noche. Aceptó. Me dio una hora y un lugar, un bar pequeño en el centro, nada íntimo ni cargado de recuerdos. Frío. Neutral. Llegué 10 minutos antes. Él entró puntual, como siempre. Llevaba una sudadera lisa, sin dibujos ni marca, algo raro en él, que siempre se vestía con camisa hasta para ir al súper. Se sentó frente a mí, pidió una cerveza, me miró como se mira a alguien que no se ha visto en años. No hubo saludo afectuoso ni contacto físico. Solo eso, dos personas que se sientan porque alguna vez compartieron algo, pero ahora solo necesitan cerrar lo que quedó abierto. Gracias por venir, dije, sin rodeos. No me interesa lo que vayas a pedirme, fue su primera frase. Así que si esto va de que vuelva atrás, podemos terminar ya. No va de eso. No espero que vuelvas. Solo quería cerrar esto bien. ¿Cerrar qué? ¿El desastre que abriste tú sola? ¿O la vergüenza que yo tuve que recoger después? Lo sé. Y no espero que me perdones, tampoco. Pero necesitaba mirarte a la cara una vez más y decirte que lo siento. No porque espere que eso arregle nada. Lo digo porque es lo que siento. Te juro que si pudiera retroceder, lo haría. No puedes. Y lo que hiciste no es solo follarte a otro. Es como lo manejaste, es como me mirabas a la cara después, como fingías que todo iba bien, como me tocabas el hombro como si no hubieras hecho nada. No fue el sexo. Fue la mentira, fue la doble vida, fue el desprecio disfrazado de rutina. Tenía miedo de decírtelo. No tuviste miedo de hacerlo, pero sí de contármelo. Eso es lo que más duele. Que no fue un impulso, fue algo mantenido, repetido. Y tú sabías lo que eso significaba. Sabías lo que podía provocar. No pensaba que llegaría tan lejos. Todo fue creciendo sin que me diera cuenta. Y cuando quise parar, ya era tarde. Me atrapó. No, Lorena. No te atrapó. Lo alimentaste. Lo protegiste. Le diste espacio. Te organizaste para verlo, para esconderlo. Nadie tropieza así de seguido. No fue una caída. Fue una decisión constante. No le discutí. No porque no tuviera ganas de defenderme, sino porque sabía que tenía razón.
Yo había abierto una puerta y la había mantenido abierta durante semanas, incluso después de que los primeros remordimientos aparecieron. No paré cuando aún podía. No fui valiente. No fui honesta. Solo fui cobarde, oportunista y cómoda. Y ahora lo estaba pagando. ¿Te hace sentir mejor haberme borrado así? Le pregunté. Hacer todo lo que hiciste en silencio, sin decirme nada, sin dejarme espacio ni para respirar. No es cuestión de sentirme mejor. Es cuestión de no dejarte espacio para seguir jodiéndome la vida. Porque si te dejaba margen, sé que ibas a volver, a aparecer en momentos vulnerables, a usar la culpa, el llanto, los recuerdos. Y yo no quiero eso. No me interesa reconstruir nada contigo. Pero sí quiero tener paz, y esa paz incluye no tenerte cerca. ¿Y lo lograste? Estoy en ello. Pero al menos ahora duermo sin pensar que tengo a una desconocida en mi casa. No sabes lo liberador que es eso. Nunca te quise hacer daño. Pero lo hiciste. Y eso es lo único que importa. No me consuela saber que no fue con mala intención. El daño está hecho. Mi confianza está destruida. Y aunque mañana venga alguien y me trate como el hombre más valioso del mundo, esa herida sigue ahí, y es tuya. Nadie más me la hizo. Me cuesta vivir con lo que pasó. No duermo bien. Me siento como si todo lo que era se hubiese quedado atrás, en aquella casa. No tengo ganas de nada. ¿Y qué esperabas? Las decisiones cuestan. Tú tuviste el placer rápido, el deseo, la novedad. Ahora te toca el peso. Es lo justo. Es lo mínimo. ¿Hay algo que quieras saber? No. Ya sé todo lo que necesito. Sé lo que hiciste, cuándo, con quién, cómo. No necesito detalles. No necesito imaginar más. Todo eso me lo ahorré con tiempo, gracias a tus torpezas. Lo único que me quedaba pendiente era decirte a la cara que no te odio. Porque sería fácil odiarte. Pero no. Solo me das pena. Porque lo tuyo no fue amor, ni pasión. Fue una huida. Y ahora estás en un sitio peor que donde estabas antes. Y eso, Lorena, no se arregla con disculpas. Pagó su cerveza, se levantó, y antes de irse, me miró una última vez. No quiero que me escribas más. No quiero mensajes. No quiero cómo estás ni solo quería saber de ti. No quiero que aparezcas en Navidad ni en mi cumpleaños. No quiero verte. No quiero escucharte. Esta es la última vez. Para siempre. Asentí. Lo entendí. Se fue. Yo me quedé allí, con la cerveza a medio terminar, las manos en el regazo y la garganta seca. No lloré. No había más lágrimas. Había solo un vacío. No por él. Por mí. Por lo que perdí. Por lo que destruí. Por haber pensado que algo tan frágil podía manipularse sin consecuencias. Los días después de aquella conversación fueron los más silenciosos de mi vida. No porque no hubiera ruido a mi alrededor, sino porque todo lo que solía tener importancia se apagó de golpe. Ya no pensaba en si me respondían los mensajes, en si podía volver al trabajo con normalidad, ni siquiera en Iván, que desapareció de mi radar por completo como si lo que tuvimos nunca hubiese existido. Pensé que me afectaría no saber más de él, pero la verdad es que, cuando el mundo que conoces se derrumba, lo último que echas de menos es a la persona con la que lo traicionaste. Lo que duele es la ausencia del hogar, la pérdida de la rutina, el cambio brutal de identidad. Pasé de ser una mujer casada con una vida estable a ser una exesposa con mala reputación en la oficina y cara conocida en un barrio donde nadie se detenía a saludarme. Lo más parecido a una conversación eran las llamadas de mi madre, que no sabía exactamente qué había pasado,
pero sospechaba lo suficiente como para no presionar con preguntas. Solo preguntaba si necesitaba algo, si había comido, si estaba trabajando. No me juzgaba. Pero tampoco me ofrecía consuelo. Volver a construir algo parecido a una vida normal fue un proceso sin entusiasmo. Me despertaba, me duchaba, caminaba hasta la oficina, hacía lo justo, volvía, calentaba cualquier cosa en el microondas y me sentaba a comer en silencio. No encendía la tele. No salía a la calle por gusto. No contestaba llamadas que no fueran necesarias. Durante semanas me limité a existir. Y lo más difícil de aceptar no fue el castigo externo, sino el interno. Porque el problema no fue solo haber perdido a Marcos, sino darme cuenta de que durante años viví convencida de que no hacía falta cuidar nada, que la inercia era suficiente, que el cansancio de los días podía tapar el desgaste emocional sin consecuencias. Me equivoqué. Y lo peor es que no me di cuenta cuando aún estaba a tiempo de hacer algo. Lo vi tarde. Lo vi cuando ya estaba fuera, cuando ya nadie me esperaba en casa, cuando los domingos eran iguales que los martes y cuando los recuerdos no venían con nostalgia sino con un peso incómodo. Las veces que pensé en escribirle después de lo del bar fueron muchas. No para pedirle volver. Ya no. Pero sí para contarle que había entendido cosas. Que no era solo cuestión de infidelidad. Que la verdadera traición empezó mucho antes, cuando dejé de verlo como a un compañero y pasé a verlo como a un mueble más de la casa. Fue cuando empecé a responder con monosílabos, cuando evitaba el contacto físico, cuando me escudaba en el cansancio para no escuchar cómo le había ido el día. Fue en esos pequeños gestos donde empezó la grieta. Y cuando esa grieta se volvió costumbre, me rendí. Lo que no entendí es que esa rendición no era inocua. Estaba eligiendo no querer. Y aunque Marcos tampoco fue perfecto ni atento en los últimos años, él al menos no cruzó esa línea. No me traicionó. No se fue a otra cama. No buscó fuera lo que no encontraba en casa. Yo sí. Y eso me convierte en la única responsable del final. No lo digo como autoflagelación ni como drama. Lo digo porque es así. Porque ya no quiero seguir escondiéndome detrás de excusas. Empecé terapia sin decírselo a nadie. No fue una decisión impulsiva, sino un intento real de entender qué había dentro de mí que me llevó a actuar así, que parte de mí necesitaba validación externa, porque fui incapaz de hablar con mi pareja en vez de esconderme en una relación paralela. No fue fácil. La primera sesión terminé con ganas de no volver. Pero volví. Una y otra vez. No porque creyera que me iba a curar rápido, sino porque sabía que, si no lo hacía, estaba condenada a repetir el patrón. La terapeuta me hizo preguntas incómodas. Me obligó a responder cosas que no había dicho nunca. Me enfrentó a mí misma sin paños calientes. Y aunque no salía de las sesiones con una sonrisa, sí salía con menos peso. Al cabo de 3 meses, me llamaron del trabajo para informarme que mi contrato no iba a renovarse. No dieron razones directas, pero fue evidente. Las relaciones estaban deterioradas. La confianza, rota. No protesté. No fui a recursos humanos. Acepté el final como lo que era, otra consecuencia más. Con el fin de ese empleo, tuve que replantearme todo. Empecé a buscar en otro sector, en otra zona, algo más pequeño, donde nadie supiera quién era, donde no me miraran con esa cara de quien cree que ya conoce toda tu historia por una sola versión. Me ofrecieron un puesto administrativo en una empresa de transportes. Peor sueldo. Más lejos. Pero acepté. Cambié de barrio. Dejé aquel piso gris y alquilé una habitación en un piso compartido con 2 mujeres mayores que apenas hablaban conmigo. No era cómodo. No era ideal. Pero al menos era nuevo. Con el tiempo, entendí que Marcos me había hecho un favor al no gritarme,
al no hacerme escándalos, al no publicar nuestra historia como hacen otros. Me trató con más respeto del que yo tuve hacia él. Y aunque no me lo dijo nunca, sé que el dolor que le causé no lo va a olvidar. Yo tampoco. No porque lo tenga presente cada día, sino porque aprendí que las decisiones que se toman con la cabeza apagada y el cuerpo encendido terminan saliendo muy caras. A día de hoy, si alguien me pregunta por mi estado civil, digo que estoy divorciada sin explicaciones. Ya no necesito justificarlo. Ya no me miento diciendo que fue un error pasajero. Fue una etapa oscura, un acto consciente, una elección equivocada. Y lo único que puedo hacer es asumirlo. No he vuelto a tener pareja. No porque me haya cerrado a ello, sino porque aún no me siento lista. Todavía trabajo en mí. Todavía me reconozco en la mujer que fue capaz de arruinar lo más valioso que tenía. Y no porque el otro fuera perfecto, sino porque al menos merecía honestidad. Si un día me enamoro otra vez, quiero hacerlo desde otro lugar. No desde la necesidad ni desde el vacío, sino desde una elección clara, con las heridas cerradas y sin máscaras. Pero para eso aún queda. Hoy, simplemente, me levanto, trabajo, como, leo, camino, y vuelvo a dormir. Y con eso me basta. La historia no terminó bien, pero al menos terminó. Y a veces, cerrar una puerta sin que se caiga toda la casa ya es un logro.